Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presenta En Confianza, historias de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos para compartir en confianza una nueva historia de vida. Tal como lo hemos promocionado durante la semana, hoy nos visita don Eric Vargas, importante personaje del puerto de Coquimbo. Se ha desempeñado en infinidad de oficios relacionados con el arte, con la cultura, con el espectáculo, con el sonido, y es un testigo privilegiado de la edad o la época de oro de los grupos musicales del puerto de Coquimbo hacia la década del 70. Eric Vargas, ¿cómo estás tú? Gracias por venir. Bienvenido. Hola Marcelo, gracias por haberme invitado. Para mí es un honor y un placer muy grande, con una emoción muy de adentro de haberme invitado a este programa que, ¿para qué te voy a decir? Nunca me he imaginado que iba a estar acá. Bueno, tu experiencia, tu talento, tu capacidad, no sé cómo presentarte como técnico, como hombre de radio, hombre del sonido, programador, productor. Te has desempeñado en muchas actividades tú, ¿no? Así es, pero el fuerte mío siempre ha sido la electrónica. La electrónica. La electrónica, y de hecho he hecho muchas cosas con electrónica. Es un, ¿cómo te puedo decir? Un logro que se puede hacer ahora en este momento con tanta cosa en cuanto a lo que es la electrónica y lo que tienes tú en internet, que puedes preguntar cualquier cosa y tú puedes hacerlo por intermedio de la electrónica. Hay protocolos y tutoriales para aprender de todo, pero nos vamos a centrar en la década del 70 aproximadamente, donde no existía la tecnología que tenemos hoy. Pero en lo personal, ¿tú naciste en Coquimbo? No, fíjate. ¿Eres coquimbano de aquellos no nacidos en Coquimbo? Yo, según me han contado a mí, que nací en Madrid Elena. En la Salitrera, ¿no? En la Salitrera. ¿Ya? Y mi mamá, apenas yo nací, se vino al sur, llegó a La Serena. ¿Ya? En La Serena me inscribió en el registro civil y de ahí se fue a Coquimbo. Y de ahí no he salido más. O sea, naciste en María Elena, pero fuiste inscrito en La Serena. En La Serena. O sea, tu ficha de nacimiento dice Claro. Eric Vargas, nacido en La Serena. Correcto. ¿Qué te parece? Pero te has quedado en Coquimbo toda tu vida, ¿no? Toda mi vida, toda mi vida. ¿Dónde hiciste tus estudios tú? Bueno, mi primer estudio, los primarios, fueron en la gloriosa Escuela 3. ¿Dónde quedaba aquella? La Escuela 3 quedaba ahí ¿cómo se llama? Donde está el Insuco. ¿Ya? Darío, ¿cuánto se llama esa calle? Bueno, es casi enfrentando donde está la sede de Coquimbo Unido. Perfecto. Ahí tenía, era una casa grande. ¿Ya? Me acuerdo que una vez hubo un terremoto y de ahí desapareció esa casa y nos fuimos al grupo escolar, donde estaba la escuela 5 y la escuela 6. En la calle Pinto. En la calle Pinto. ¿Y tus estudios medios dónde lo hiciste? ¿En el Insuco? Bueno, de ahí los estudios medios los hice en el Insuco. Ahí uno estudiaba una carrera. ¿Tú alcanzaste a terminar? Yo estudié la ¿Contador? carrera de contador, ¿Ya? pero por circunstancias de la vida tuve que dejar el Insuco, pero seguí terminando en el Incoveno. Perfecto. En el Incoveno, que era el Insuco nocturno. ¿Y esto de ser técnico de la electrónica es una vocación, una formación autodidacta o tuviste la posibilidad de estudiar en algún lado? Bueno, yo creo que de muy chico ya estaba con el asuntito de la electrónica y de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque donde vivía yo, mi tío tenía una radio esas tipo pirámide. ¿Sí? A tubos, ¿no? A tubo. Y yo la miraba, y tenía un ojo mágico y la miraba. ¿Y dónde estarán los hombrecitos? Típico de esa época. Y de ahí empecé a ver cómo podía ese aparato tener música y hablar. Me tocó la oportunidad de ir a la radio Riquelme. ¿Ya? Y vi el estudio, cómo estaban ahí los que estaban transmitiendo, el control. Y dije yo, entonces esto puede irse por un cable y debe llegar a cada radio. Pero después no me cuadraba. Claro. Y ahí vi una antena en la radio.
Y ahí empecé a ir investigando. ¿Cómo se transportaba la señal? Correcto. ¿Desde dónde se emitía? Claro. ¿Cómo la recibía el receptor Sí, de radio? sí. Y ahí te empezó tu bichito, tu Mi vocación, bicho por esa la magia, electrónica. ¿no? Sí. ¿Sí? Y bueno, seguí estudiando en el INSUCO y te lo voy a contar. Llegó un día, una prima mía tenía una radio, la tuvo ese tiempo, falló la radio y me dice, ¿por qué no la llevaba a reparar a un técnico? Llegué donde don Eduardo Lorca del Rosal. Eduardo Lorca del Rosal. Hay una fotografía de este señor Sí. que fue un personaje de Coquimbo, Fue un ¿no? personaje muy querido acá en Coquimbo. ¿Cómo se llamaba la electrónica que él tenía? No, el Eduardo Lorca Ah, no, don no, Eduardo no tenía, Lorca. no tenía Ya. letrero, nada, pero Ya. tenía de todo de ese tiempo. Tubos, resistencia, transformadores, qué sé yo, tantos aparatos de electrónica. Llego allá y... Mira, ahí está don Eduardo Lorca. Ahí en el... sí, está con su hija ahí, don Eduardo Lorca. Es un Excelente personaje, yo persona. me recuerdo de él. excelente. Quedaba en Aldunate ahí entre... No, quedaba en Portales al llegar al Dunate. Ah, en Portal de llegar a Aldunate, ya. Y ya le llevé la radio, me dijo a fin de semana que está lista. Fui el fin de semana, mira, es que tuve mucho trabajo, así que no puedes ver la próxima semana. Y así siguió. Y un día le digo yo, bueno, ¿me voy a arreglar la radio? ¿Sí o no? Porque me la voy a llevar. Entonces me dijo, ¿tú crees que llegaré a arreglar la radio? No sé, por eso se la traigo. Entonces me dijo, ahora si tú quieres arreglarla, arréglala. Y lo quedo mirando, ¿en serio, don Eduardo? Sí, pues. ¿Y cómo lo hago? Desármala. Y yo arreglé la radio. Y de ahí ya me fui. Ya te fuiste tú. Así que para mí, don Eduardo Lorca Rosal ha sido algo muy importante en mi vida. Sí. Bueno, lo seguiste frecuentando y él te Correcto, te y de siguió ahí, enseñando y todo el cuento. don Eduardo Lorca tenía equipos de amplificación. No era de mucha potencia, pero tenía varios. ¿Ya? Entonces la primera vez que me hizo conectar un equipo fue en el salón auditorio de la escuela 5. Ya, perfecto. Lo Y conocí. ahí instalé el equipo para una velada que tenía el colegio. ¿Ya? Y de ahí ya a la junta de vecinos, a los clubes deportivos, en las fiestas patrias que se hacían en varios barrios. Así que de ahí ya en lo que fue sonido, Fuiste uno de los precursores, pero quiero entrar a una etapa Sí. muy hermosa. Sí. Acaba de terminar la fiesta de la Pampilla con Sí. una tecnología brillante, Sí, un sí. sonido extraordinario, Sí, pero sí. 40, 50 años atrás, tú tuviste la fortuna de amplificar la Pampilla con la Sí. tecnología de aquellos años. ¿Cómo fue todo eso? ¿Es larga la historia? Es historia también, o sea, generalmente yo tenía también un amigo que trabajaba conmigo que era Mario Campos San Francisco. El locutor de la radio. Locutor, también soñador, y nos juntábamos los dos. Y antiguamente en la Pampilla Coquimbana amplificaba don Humberto Monardes Vera, que es un personaje serenense que nunca le han hecho nada en Serena, te lo digo. Un homenaje, algo así. Un homenaje, sí. Y él era muy curioso en lo que hacía, era con mucha delicadeza, qué sé yo. Yo lo veía en una mesa, tenía su equipo, me acuerdo mucho que era un equipo marca Bell norteamericano y los demás que fabricaba él. Y tocaba la música en las bocinas y unos parlantes que tenía. Y decía Pampilla Coquimbana, en el número del año, organiza Club de Leones. Amplifica Radio Laboratorio de Humberto Monardes Vera. Sí, me Andrés Bello, 1096, no me olvido. ¿Te acuerdas hasta la Claro, dirección? y yo miraba a don Humberto, y siendo niño, lo miraba, y me gustaba lo que hacía. Y de la noche a la mañana cambian a Humberto Monardes Vera por Ángelo Peña di Paola. Ángelo Peña de Paola, famoso ese nombre. Traía mejores equipos, qué sé yo. ¿Ya? Curioso yo, fui a ver qué es lo que traía de novedoso. Y me acuerdo que era un equipo Philips con unos micrófonos Philips. Entonces me quedó así como que no es equipo para músicos, una cosa así me quedó dando vueltas. Pero no importa. Siguió él haciendo lo que era la amplificación
y la música ambiental de la Pampilla no le tomaba mucha importancia, sino que era al show o a la carpa gigante. Ya, perfecto. Y cuando lo más importante en ese tiempo era la música ambiental. ¿Por qué? Porque la gente llegaba a donde estaban los equipos. Mire, fíjese, está mi familia acá en tal parte, quisiera que lo llamara para que me vinieran a buscar. Y era un centro de encuentro de las familias ahí. Entonces era importante esa comunicación, lo que hace el trabajo hoy la radio, por ejemplo, Radio Pampilla. Ya. Y dije yo, si no sigue don Humberto Monarte Vera, yo voy a ver la posibilidad de amplificar la Pampilla. ¿Sí? Y le dije a Mario Campos, mira Mario, tengo esta idea. Bueno, pues me dice el Mario Campos, podemos hacerla. Ya, pero lo que tenemos que hacer, tú consígueme el plano de la Pampilla y el plano de cómo ubican las ramadas, el comercio y cómo se ubica todo en la Pampilla. Y con eso trabajamos. Y con eso planificamos lo que fue la música ambiental de la Pampilla, que hasta el día de hoy es igual, con algunas modificaciones, pero... La locación donde están las bocinas. Correcto. Pero no me has contado cómo se produjo eso, o sea... organizado el Club de Leones, sí. Y el hombre clave sí. del Club de Leones era don Lolo Iduya. Claro, ¿Cómo lo convenciste? Bueno, es que fui donde don Lorenzo Iduya a su negocio y le digo, don Lorenzo, tengo ganas de amplificar la Pampilla. Y me dice, ¿pero cómo? Me dice, si Ángelo Peña Di Paola que amplifica. No, don Humberto, no don Lorenzo, le dije yo. Lo que trae Ángelo Peña es esto, yo estoy ofreciéndole esto otro, que es más de acuerdo con los grupos musicales. Tengo el plano cómo voy a alimentar la carpa gigante con los distintos stands que se los entregaban a los colegios, en concesión. Y que cada stand iba a tener su energía eléctrica aparte. No voy a ver, si había un cortocircuito no se apagaba todo. Yeah. Y el escenario, le dije yo, le estoy incluyendo los efectos de luces. Nunca se había hecho. Amplificación más iluminación. Claro. Entonces ¿Ya? me dijo, pero ¿cómo? Me dijo, y cuando toque el grupo folclórico, hay luz blanca, don Lorenzo, le dije. Y se quedó mirando así. Me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad, pero si fallas, no vengas nunca más para acá. Te la puso dura. Sí, no, don Lorenzo, le dije yo. Descuida que no vaya a fallar. Pero ahí incluía la amplificación del escenario, la amplificación de la carpa, más todo el perifoneo en el recinto, ¿no? Sí, bueno, yo hice, guardando las proporciones obviamente, en esa época amplifiqué la música ambiental de toda la Pampilla. ¿Ya? Amplifiqué el show, que era un escenario que se ponía al costado de la carpa gigante. ¿Ya? Y la carpa gigante. 3 cosas. Yo empezaba a las 8 de la mañana y salía como a las 4 o 5 de la mañana de la Pampilla. ¿Con qué gente, aparte de Mario, trabajabas tú? Tenías un equipo, ¿no? Sí, fíjate que trabajé con niños de radio, Ya. con Jorge Contreras, Francisco Castillo, fallecido Panchito, con Jaime Casanga, ¿Ya? ¿quién más era? Y Juan, ¿cómo se llama? Juan Godoy. ¿Ya? En lo que él me hizo, me conectó todo lo que era la parte de atrás de la escenografía, todos los soquetes para donde iba a poner ampolletas de colores, que eran con cerca de 200 ampolletas, donde hice yo una fuente de agua así que subía. Todo ese grupo de gente lo tenía trabajando con nosotros. Pero qué bueno que don Lorenzo haya confiado en ti, en ese trabajo hermoso sí. de la amplificación en lo que era antiguamente el recinto de la Pampilla. Eric, son muchos temas, pero vamos a los grupos musicales. Tú eres un experto en toda esa época de oro de los grupos musicales. Ya. A nivel nacional, en la década del 70 existían estos grupos románticos que tenían mucha aceptación. Los Ángeles Negros, Los Galos, Los Golpes. A nivel local, ¿cómo se desarrollaba la cosa? Bueno, yo lo que tengo pensado, y no creo no equivocarme, que antes de esos grupos nació acá en Coquimbo el grupo Los Mascot. ¿Anteriores a aquellos tres? Anteriores a aquello. Ellos hacían temas de Los Mitos, un grupo español. Español. Sí. Los Mascot, este Los grupo Mascot. de...
Ellos liderado por actuaban, Wilson Cotorrufo. actuaban ahí en la Totora que quedaba, Calle Alessandri. Claro, en Alessandria. Ahí actuaban ahí y se juntaba toda la familia y era muy bonito todo eso. Y grababa. Este álbum debe ser uno de los Claro, pero este álbum que es cuando ya los integrantes anteriores, algunos se salieron y acá en la segunda generación. Sí, ahí se incluyeron instrumentos de viento. Ah, perfecto. Está Los primeros mascotes, estaba Wilson Cotorrufo Wilson en teclado, Cotorrufo, sí. Estaba Villarroel en el bajo, ¿no? No, en el bajo estaba Eduardo Yáñez. Ah, En el bajo Yáñez. estaba Eduardo Yáñez. ya. Sí, en la batería estaba Rubén Iter. Rubén Iter. Baiza Excelente. también, Hernán Baiza, que era el guitarrista, y en ese tiempo Enrique Ponce, Norman Ponce, en la voz. Se llamaba Enrique Ponce en Sí, aquel tiempo, sí, Norman. Sí. Mira, ahí estamos Y ahí viendo. tenemos, por ejemplo, en esa parte, antes del Rubén Iter estaba el Quique Varela. Ese que está ahí en el medio, que se ve en el medio, ese era el Quique Sonriente, Varela. el Claro, Quique sonriendo. Varela. Ese era el baterista de los Mascos de esa época. Perfecto. Los Mascos grabaron discografía antes que Los Ángeles Negros. Sí. ¿Sí? Grabaron discos simples de 45 revoluciones por minuto y el Eastern Play, que era también del mismo tamaño del disco, pero traía 4 temas grabados. O sea, dos por cada lado. Claro, Ah, perfecto. En estos vinilos antiguos. claro. Y Pero los Mascos sobrepasaron los límites regionales, o sea, ellos correcto, grabaron a nivel nacional. ellos grabaron y hicieron gira en Argentina y también grabaron en Argentina. Qué bonito, ¿ah? Sí, fue. Yo creo que uno de los grupos de esa época que tuvo la oportunidad de mostrarse mucho más que era el primero que salían de esa época. Eran muy talentosos. Saludos a Wilson Cotorrufo, que es el Sí, padre de Cristian y sí, toda sí, una sí, familia sí, sí. muy de música, de la cultura Claro. artística. ¿Los Quarrels también eran de esa época? Sí, los Quarrels también eran de esa época, pero era un tipo de grupo que era un poco más instrumental. Ya. Le gustaba mucho tocar los temas de Shadow, de Venture, y era por ahí y cuando tenía que hacer temas cantados, venía de Ovalle el Pollo Gallardo. El Pollo Gallardo cantaba. Claro, a cantar. Pero hay una canción muy linda que es de Sergio Garriga, Pedro Alfredo, que se llama, deja acordarme, Sentir tu pasión junto al mar de los Quarrels. Una balada Sí, preciosa. Sí. Ya, cuéntame, ¿quiénes integraban los Quarrels? Los Quarrels en ese tiempo los integraban los mismos, por ejemplo, Tomás Costa. Ahí están las fotografías. A ver, sí, Tomás Costa, ese ya más después de la grabación. Jano González, Jano González. Humberto... No, pero el que está ahí entre el Jano González, el que sigue es Iter también, era Iter. hijo del Rubén Iter. hijo de Rubén Iter. Después Humberto Rodríguez y me parece que el que está al lado era el Pollo Gallardo. Pollo Gallardo. Y el de la guitarra es Tommy Costa, ¿no? Sí, Tomás Costa, primera guitarra y director del grupo. Gran grupo de los años 70, los Quarrels. Claro. Ya. A mí me tocó ir con ellos a grabarle ese Sentir tu pasión junto al mar a Santiago, No, al estudio de RCA o IRT. Es muy linda esa canción. Una vez yo se la quise ofrecer a Sí. Lucho Jara cuando Sí. yo trabajaba en el le dije, mira, esta es una canción de un amigo allá en Coquimbo. Ni me pescó. Pero es una canción preciosa, Sí. que es una balada que la puede grabar cualquier artista hoy en día. Ahí están Ahí están los que... Costa, Jano González, Rodríguez, Sí. el Humberto, y me parece Y que Iter es también, Iter. Y... Ya, tenemos los Mascos, tenemos los Quarrels, ¿a quién más podemos no, pero destacar? no, espérate, aquí no están los Iter en los Quarrels. Aquí estaba este niño, Rodolfo Valenzuela, el Rolo. El Rolo. El Rolo. El Rolo Valenzuela. Y eso era y termino el cuento. ¿Sabes quién dirigió la grabación de los Quarrels del Sentir tu pasión junto al mar? ¿Quién? Roberto Inglés. Roberto Inglés. Que era un señor muy alto y los dirigió, qué sé yo, hasta que saliera. Se repitió no sé cuántas veces el tema, pero hasta que salió como está en la grabación. Bueno, Roberto Inglés también fue el que influyó cuando grabaran los Cumaná. Yo creo que sí. Los Cumaná, Sí. sí, en Santiago.
Bueno, los Cumaná también fueron, pero un grupo más tropical de aquellos de balada. ¿A quién podemos destacar? ¿Los Strangers, por ejemplo? Bueno, sí, eso fueron, los Strangers fue un grupo también así de la onda pop romántica, que generalmente estuvo actuando en nuestra región. Ya. Ahí están, por ejemplo, los hermanos Villarruel, Hugo y ¿cuánto se llama? Y Fernando. Fernando Villarruel. Y estaban los hermanos Puebla, Alex y Patricio Puebla. Los hijos de la folclorista Maruja Salazar. De la Maruja Salazar, sí. Sí. También. Sí. Y era un grupo muy, como te dijera yo, muy afiatadito. Sonaban bonitos. Yo tuve la oportunidad de ese grupo ¿ya? de fabricarle un equipo. No sé si el equipo, que era el equipo OK. Ahí ellos tienen una foto ahí donde está con el equipo. Esos son los Strangers. Eso son los Strangers. Ahí están los hermanos atrás Puebla. está el equipo, ahí está, atrás está el equipo. Mira, ahí, a ver si tú me ayudas. Está el Patricio Pato Pueblo en la batería. Claro. El hermano que canta, que está con la guitarra de 12 cuerdas. Sí, es el Alex Puebla. El Alex. El bajo es Fernando Villarroel. Sí, y el otro es el Hugo Villarruel. Pareja de hermanos. Pareja de hermanos. Los Strangers. Qué lindos recuerdos. Saludos para ellos. Fernando todavía está vigente, canta precioso. Lamentablemente canta cuando yo lo veo cada vez que muere un amigo, porque él canta en las misas. Sí. Es una pena, pero canta precioso y es un músico de mucho oído, de mucha calidad, Fernando Villarroel. Vamos a los grupos tropicales. Te nombré a los Cumaná, que marcaron época, ¿no? Bueno, los Cumaná fue, yo creo que uno de los primeros grupos, que incursionó en el tropical acá en Coquimbo, en la región. Yeah. Y ellos sacaron un tipo de cumbia, por decirte, que era muy elegante. Muy elegante. Ellos en su vestimenta también muy elegante, con su terno, qué sé yo. Y su presencia escénica era bastante bonita. Liderados por Lucho Tirado. Liderado por Lucho Tirado. Ahora, la primera formación de los Cumaná, estaba Lucho como pianista y Tito Roja como cantante, ¿cierto? Tito Roja estaba en la voz y las tumbadoras. ¿Ya? Lucho Tirado era en el piano eléctrico, ¿Ya? no teclado, piano eléctrico. Él tenía una forma de tocar muy similar a los 5 del ritmo, ¿no? Correcto, porque ellos de alguna manera incursionaron, vieron el trabajo de los 5 ritmos y quisieron hacerlo acá. Ya. Y también estaba en la timbaleta. ¿Mico cuánto? Poblete. En el bajo, en el contrabajo. El contrabajo electrónico. Que era un bajo con una octava menor. Ahí están los Cumaná. O sea, en la timbaleta está Juan García. Pero ahí en la fotografía, ese no es Juan García. No, ese no es. Ese es Eddie Roa. Sí, exactamente. El autor de Carita de Guinda. Sí, sí, me acuerdo de esa cumbia. Sí. Ya. Los Cumaná fueron, a mí me gustaban muchísimo y tuvieron la virtud, no sé si el virtuoso fue Lucho Tirado o Hernán Gallardo Pavés, porque ellos grabaron muchas cumbias de Hernán Gallardo Pavés. Exacto, sí, grabaron muchas cumbias. Por ejemplo, hay una cumbia que se llama El Cartero del Amor. Preciosa. Ese Cartero del Amor, Hernán Gallardo la hizo dedicándosela a Juan García. ¿Y por qué a Juan García? Porque Juan García trabajaba en El Correo. ¿En serio? ¿En serio? Juan García era el timbalero, sí. Muy talentoso también, Juanito. Sí. Mira. Así. No, yo me acuerdo del timbalero, ¿te acuerdas tú del tiburón? La llamita. Sí. En el tren me voy. Sí. Tenían ese juego vocal maravilloso, muy elegante. Y eran 4 nomás. 4 nomás. O sea, era un piano, no había guitarra. No había piano, guitarra. bajo, era un contrabajo, Sí. voz y timbaleta. O sea, impresionante. Lo lamentable, los que hemos estudiado esta historia, ellos viajaban por todas partes y se fueron de gira a los Estados Unidos y ahí se terminó todo. Sí, ahí se terminó todo. Lamentablemente, aquí todos lamentaron el que Se haya separaron pasado. y nunca. La separación de los. Yo siempre quise entrevistar a Lucho Tirado para saber la verdad. ¿Qué les pasó, muchachos? Pero nunca Nunca han contado qué pasó. Se separaron, se pelearon. Sí. Uno se quedó allá, otros se vinieron. Sí. Qué pena más grande, porque era muy talentoso y su música era anterior a las grandes sonoras. O sea, Correcto, sí. Ellos cuando actuaban
y tenían un lleno total en las actuaciones, en donde había actividades musicales, sobre todo de baile. Sí. Por ejemplo, había una discoteca en la Herradura. ¿Dónde está el Sendir ahora? ¿Cómo se llama esa? ¿El Jeans? No, el Jeans no era. ¿En qué parte de la Herradura quedaba? Abajo, el Capri. Ah, el Capri, correcto, ya. Ya, el Capri, y ahí tocaban los Cumaná. También en todos los bailes que se hicieron para el Año Nuevo, tanto en el Porsche o en el Insuco, era así, era siempre para gente masiva. O sea, ya después todo eso desapareció. Bueno, al seguir con la historia, ellos se separan, algunos integrantes forman Macalunga y Lucho Tirado forma, después que regresó, una nueva agrupación. Correcto, una nueva agrupación de Cumaná. Pero ya no era lo mismo, ¿no? No, y al final no tuvo esa proyección como se pensaba, y después volvieron a juntarse los Cumaná antiguos. Y de hecho hay una grabación hecha en un DVD que hicieron una persona de Santiago, y sobre la historia de los Cumaná. Claro, pero es que yo, siguiendo la historia, cuando se separan en Estados Unidos, vuelve, Tirado, forma una nueva agrupación. Correcto, sí. Ahí estaba Willy Betancourt. Ahí estaba Willy Betancourt. Carlitos Rojas en la guitarra. Claro. Y se fueron a Bélgica. Y se volvieron a separar después. Sí. Es como el Sino, se fueron a Bélgica. Sí, creo que la juventud les traicionó un poquito. Una vez yo le pregunté a Juan García qué les pasó si eran tanto talento. Y él me dijo, si hubiésemos tenido un manager o si hubiésemos tenido una persona que estuviese arriba, que nos guiara, no solo como productor musical, sino que como un director que nos viera más allá de lo musical, quizás no nos hubiésemos separado. Yo creo que sí. Pero fue lamentable. Es que en ese tiempo no había esos productores. Eran muy talentosos. Claro. El piano de Lucho Tirado era una maravilla. Sí, el arreglo vocal de las canciones es una maravilla. Sí. Cumbia Triste, me acuerdo, La Llamita. Sí. Después hicieron El Pantalón, ¿te acuerdas tú? El Pantalón Salmón. El Pantalón Salmón. Ese lo cantó Willy Betancourt. Sí. El Tiburón. Bueno, sigamos después de los Cumaná. Otro de los grupos importantes en Coquimbo fue Largo Camino. Largo Camino fue un grupo de que también hizo música pop y grabó también canciones, a ver, si parece que sí, del Pedro Alfredo. La Gordita, ¿no? No, unos temas lentos. Y no sé por qué de un momento a otro se cambiaron a lo tropical y sacaron 2 LP con cumbias. Mira, ahí estamos viendo una fotografía. Ahí está Humberto. Ahí está Humberto Rodríguez, está Nelson Iturra, Rodolfo Valenzuela, el Cano Paulete y el Chilo Rifo. Era el guitarrista. Claro, muy excelente guitarrista. Bueno, dame un segundito, se nos pasó la hora. ¿Sí? Hacemos un alto muy cortito. En Confianza, aquí Historias de Vida en Mi Radio TV, y luego seguimos con más historia de Largo Camino y otros grupos musicales que formaron la época de oro en la década del 70 en La Serena, en Coquimbo. Vamos a hablar de Catalunga, del Grupo 1, Macalunga, épocas maravillosas. También conversaremos sobre la importancia de la radio Riquelme en esos años. En Confianza, aquí en Mi Radio TV. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso para continuar en Confianza aquí en Mi Radio TV, para seguir conversando de esta época de oro de los grupos musicales de nuestra región de Coquimbo, de La Serena, del puerto, con un personaje porteño, Eric Vargas. ¿Te has sentido cómodo? ¿Pasaron los nervios? Sí. No, pero igual hay nervios. A veces se siente nervio, ¿no? Y trata uno de... Pero tú eres un hombre de radio, o sea, el Club de los Recuerdos de la Radio Riquelme, ¿hasta cuándo lo hiciste tú? No, la Galería de los Recuerdos. La Galería de los Recuerdos. Sí, yo la empecé el 2000, el 2000. ¿Ya? Y ahora el 2023 terminó el programa, 23 años haciendo ese programa. Ya, y siempre era con esta onda, claro, invitar a los grandes músicos y artistas coquimbanos. Generalmente hacía mucha música regional. Ya. Tuve la oportunidad de tener música de
Clavos Torcidos de Ovalle, música del Grupo 1 y de otros grupos también que estuvimos irradiando en el programa. Además de todo lo que era la música chilena, pop, por decirte, como los grupos, como comentaste tú, de Los Ángeles Negros, de Los Galos, de Los Golpes, de Capa Blanca, de Los Clavos Torcidos. Sí, del Punto 6 y de Los Cristales, que eran en ese tiempo. Los grupos que lideraban eso. Bueno, antes de la tanda, mira, ahí aparece tú con Juan Ramírez Portilla. Ah, sí. Qué gran personaje. Sí. Cuando hablemos de la radio Riquelme vamos a hablar de Juan Ramírez Portilla. Sí. Quedamos antes de ir de la tanda entre medio con Largo Camino, que fue un grupo importantísimo, Sí, que grabó también, sí. que tuvo grandes artistas que hasta el día de hoy están. Hace poco tuve la suerte de ir al Palace de Coquimbo a acompañar y presentar el show de Humberto Rodríguez. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Cuántos años tendrá tocando Humberto? Si partió en los Quarrels, ¿no? Sí, no. Antes Humberto empezó en un grupo folclórico. Mira tú. Claro, empezó en un grupo folclórico y Tomás Costa lo invitó a ser el bajista del grupo. ¿Ya? Y él no tenía idea de tocar bajo y le gustó tanto la idea que empezó a aprender a tocar bajo hasta que pudo tocarlo y se especializó. Se especializó. Él siempre tocaba bajo y cantaba, Humberto. Claro, y ahí fue parte de los Quarrels. Mira, ahí está. Y sabes tú que uno de los buenos bajistas. No, y canta precioso. Tiene es un músico talentoso de oído. Sí. Bueno, dejamos a Largo Camino. De La Serena tú nombraste recién al Grupo 1, que fue muy importante también, ¿no? Sí, Grupo 1 fue muy importante en La Serena y en varias partes de nuestra región. Pero una de las cosas de mérito que tiene el Grupo 1, que fue la orquesta del Circo Minero. Ah, qué importante. Sí. Mira, ahí están, muy elegantes ellos ahí en la fotografía. Eric, mira, ahí acá en tu monitor. Claro, sí. No ahí, me preguntes. Ahí yo reconozco a Jano González en el primero. Jano González, y el de lente al fondo, Germán Aguirre. Germán Aguirre, que era el cantante. Que me disculpen el resto, pero no los reconozco, no. Sí, yo tuve la oportunidad de presentarlo en las actividades que hice en el Centro Cultural Palace por el programa. ¿Ya? Al Grupo 1, pero para mí fue una cosa que soñaba que viniera el Grupo 1 a actuar a Coquimbo. Ya. Y le gustó tanto que después hicieron un recital que fue, ¿cómo se dice cuando hay mucha gente? Apoteósico, masivo. Masivo, sí. Oye, Grupo 1, y el grupo, ¿cómo me ¿Camalunga? No, Macalunga. Macalunga. Macalunga fue un grupo que el Tito Rojas quería entre salsa y cumbia y hacer matizar así con el ritmo y creó el grupo Macalunga, donde estaba el Nico Poblete, ¿ya? Como bajista. Esto es posterior a los Cumaná, se separaron. Posterior, claro. O sea, ahí en esa fotografía está Tito Rojas, el cantante de Las Tumbadoras. Claro. Está Mico Poblete en el contrabajo. Sí. ¿Y quién más está? En el teclado está Darío Godoy. Ah, Darío Godoy. Sí, en el teclado está Darío Godoy. Tenemos, por ejemplo, Pedro Vargas y Tito Rojas ahí. Eso era Claro, se separaron los Cumaná y algunos integrantes formaron este grupo Macalunga. Macalunga. Y todos iban a sacarse fotografía ahí al Bocanero en la Herradura. Sí. Era como clásico. Era aquello, ¿no? como clásico eso. Sí, perfecto. Eric, en un ratito te voy a invitar a presenciar un set de fotografías ¿Ya? en donde vamos a ir conversando y hay muchos más otros grupos. Quiero conversar contigo la importancia de la radio Riquelme en aquellos años, que recordemos que no había FM y aquí en la región era Radio Riquelme, en La Serena Radio Occidente, posterior Radio Nacional y la radio de la universidad. No había más radios. No había más radio. ¿Cómo viviste tú la época de la radio Riquelme? ¿Cómo nos puedes contar eso? Bueno, a la radio Riquelme, como te dije, que había llegado a Midar, qué sé yo, y ya siendo ya más grande y lo que hacía, qué sé yo, llegó un día don Lucho Michea, me dijo, Eric, Que era el director de la radio. Sí, ¿puedes tú hacer alguna reparación acá en el estudio? Y yo le dije, claro, don Lucho, ¿qué es lo que quiere? Mira, tengo este tornamesa, que era unos platos así de grande, con unos brazos
grandote, porque llegaban unos discos de Estados Unidos y de Europa, que eran así unos vinilos grandes que traían información y qué sé yo. Eran así unos grandes. Y se los reparé. Le reparé los tornamesas. Y de ahí mira, en esa foto tenemos ahí a don Claudio II Muñoz. Y esta Gloria, mira, Jorgito Contreras. Jorge Contreras, Mario Vega Briceño tenía pelo. Sí. ¿Ah? Y Panchito Castillo. Sí, Panchito Castillo. Sí. Y esas eran las consolas, las mesas de... Esa era la consola que era, y era tubo esa consola. Era tú. Sí. Oye, pero ahí mostramos recién a Juan Ramírez Portilla, que era el hombre de la radio Riquelme, Claro. ¿no? O sea, sus programas, la gente de esa edad todavía los recuerda, el Sí, Club de la Juventud. El Club de la Juventud, no sé cuántos miles de socios tuvo, pero fue una cantidad bastante importante. Y también creó lo que era la Ruleta de los Éxitos, Sí. que era un programa donde las personas, los auditores llamaban por teléfono y pedían un tema ¿Ya? y se lo tiraban. Entonces, la Ruleta de los Éxitos tiene este tema y salía la canción pedida por fulano de tal. Correcto. Sí. Hay que ponerse en el contexto de la época, ¿no? O sea, Sí, no había sí, celulares, sí. nada. O sea, No, primero no. que te contestaran el teléfono ya era un premio. Claro, ¿Ah? claro. Bueno, y ahí, aparte de Juan Ramírez Portilla, voz emblemática de la radio Riquelme, ayúdame, estaba Humberto Cato Vázquez. Humberto Cato Vázquez, sí. Sí, Pero uno de los grandes que hubo ahí era Johnny Smith. Johnny Smith, Johnny Smith. que después se fue a trabajar a Santiago. Mario Campos San Francisco también fue uno de los grandes locutores. Tiene una de ahí. voz preciosa Sí. el Mario, yo siempre dije, déjenmelo acá, yo lo dirijo. Nunca tuve la posibilidad Otro- de hacerlo grabar algún comercial otro- importante. Otro locutor que hubo ahí que le gustaba hacer programas de tango era César Araya Torres, Melodías de Arrabal. Melodía de Raval. Y César Araya Torres, además de eso, era un compositor musical. ¿Ya? Nunca tuvo la oportunidad de grabar sus canciones. Mira. ¿Sí? Y En prensa mostramos recién la figura de don Claudio II Muñoz. Claudio II Muñoz, que es uno de los de prensa. El otro era Alberto Casán. Rubén Aguilera. Ah, Rubén Aguilera. El otro era, ¿cuánto se llama? Chalo. ¿Cuánto era este niño? Rubén Aguilera, estaba Rolando Castillo. Rolando Castillo. Rolando Castillo. Con Rolando Castillo. Mira. Y sí, pues eso era. Y don Pablo Bastén Río. Don Pablito Pastel. Pablo Bastén. Él era del deporte, o sea. Sí, del ¿ah? deporte. Sí. Ya. Esos eran los emblemáticos de allá, no me acuerdo. ¿Dónde estuvo la oficina de la radio Riquelme esos años? Primero estuvo en el llano, al lado de lo que es el restaurante chino que hay ahí. Aquí en la En vuelta, en Osandón. la calle Colo Colo. No, en Osandón. Ah, en Osandón, ya, En perfecto. Osandón. Ya. De- Y los shows porque la radio Riquelme traía muchos shows, ¿no? Claro, correcto. ¿Los shows dónde lo hacían? Los primeros shows se hicieron en el Teatro Caupolicán, ¿Dónde quedaba ese? en la calle Caupolicán, en el llano, frente al Buen Pastor. ¿Donde hay una junta de vecinos hoy? Sí, Ah, pero un teatro chiquitito, ¿no? sí. Ahí Y ahí estaba a cantó cargo- la Rebeca Lira, a ver, Doña Rebeca Lira. Mercedes Reynol, a ver, ¿quién más me acuerdo? Y varias. Bueno, y Hernán Gallardo tiene que haber César estado ahí, Díaz, que cantaban ahí. Varios, sí. pues. ¿Cómo se llamaba este grupo que tenía Hernán Gallardo, el papá de Osvaldo Araya, ¿cómo se llamaba? Don Osvaldo Papá, que tocaba la batería. Sí, ese se llamaba Los Corsarios. Los Corsarios. Sí. Ese actuaba allá en el hotel de turismo Francisco Aguirre, en La Serena, Ya. donde había un local adentro que se llamaba La Guarida del Pirata, algo por ahí se llama. Y ahí ellos tocaban y se pusieron Los Corsarios. Los Corsarios. Sí. Ah, y Doña Rebeca cantaba Cantaba en ese bien, tiempo, ¿no? sí, Era como cantaba, la cantaba figura de muy bien, aquellas épocas. Sí. Y habían otras cantantes también, como digo, César Díaz, no me acuerdo los ¿Qué demás. importancia en todo este movimiento musical de grupos y de artistas le das tú a Hernán Gallardo Pavés? Hernán Gallardo Pavés no solo fue músico. Hernán Gallardo Pavés fue director artístico musical de la radio Riquelme. Él venía y programaba la música de la radio, porque antes se programaba, había una programación musical de cada Cada programa. media hora. Claro. Por bloque. Por bloque. Y también él, en los comerciales,
sacaba en las tandas comerciales lo que era la música para un comercial, él la empezaba a buscar en los discos vinilos y empezaba a escuchar. Y escuchaba el disco y suponte tú que de la metal de la grabación le interesaba esa parte y esa parte la sacaba y grababa. Claro, ese era un talento. Pero en ese tiempo era maratónico hacer un asunto, Pero claro, porque con las máquinas de carrete era muy es horrible. Sí, sí. Bueno, Hernán Gallardo, todo el mundo cree que Hernán Gallardo es solamente el compositor de Un Año Más, ¿no? Era un hombre con un talento extraordinario. Sí, sí, sí. Yo lo conocí y siempre fue muy, muy amable, siempre con una sonrisa. Nunca Era medio tímido, ¿no? Sí, era medio tímido, fíjate. Sí, era tímido. Sí, sí. Pero estuvo, lamentablemente, yo voy a contar una historia que es una infidencia. Yo viví muchos años en Santiago, cuando yo venía a la zona lo iba a visitar. Me daba una pena porque tenía como 10 perros en la casa. Sí, sí, sí. Y en una oportunidad me di el trabajo le dije, Hernán, le busqué todos sus discos, me los llevé a Santiago, me los prestas, y me los llevé, me los traes, me los cuidas como huesos son. Y yo se los llevé a un amigo, a Tito Francia. Ya. Y él traspasó toda esa música a partitura. Ya. Y le llevamos al derecho a autor toda su música. Él recibía en aquello tiempo, no sé, 300.000 pesos cada 3 meses, solamente por un año más. A partir de ahí empezó a recibir mucho más dinero por otras músicas que no sabía. Los Cumaná, el 80-90% del repertorio de los Cumaná era de Hernán Gallardo Pavés. Sí, sí. Y ahí en su casa venían músicos de otras bandas y le decían, Hernán, muéstrame qué estás haciendo. Y él con una inocencia mostraba en el piano, melodía, todas sus cosas. Y se las copiaban y se las llevaban. Después le escuchaba, oye, si esa canción es mía, escuchaba a este grupo, a otra banda. Muy talentoso y lamentablemente nunca tuvo esa proyección que debió tener un hombre de ese talento, Hernán Gallardo Pavés. Sí. Así es que hay una campaña por allí para que se le ponga el nombre a una calle. Tiene méritos más que de sobra. Sí, de todas maneras. Para que esté allí. Eric Vargas, te voy a invitar con bastante tiempo a presenciar a un set de fotografías que ahí lo fuimos concordando y vamos a ir conversando encima, porque ahí hay mucha historia que se nos pudo haber quedado en este diálogo. Así que, señor director, con bastante tiempo, ese es el Casino Antiguo. El Casino Antiguo en Peñuelas. En el mismo lugar donde está. En donde está ahora, ese lo demolieron y hicieron el nuevo. Tenía una sala de baile en donde actuaban los grupos coquimbanos. Sí. El grupo Casino, ¿te acuerdas? Sí, tú? correcto, el grupo Casino. Y ahí cantaba Norman Ponce. Y junto con Marcela Grajes. Exactamente. Sí, sí, sí. Aquí está uno de los grandes cantantes coquimbanos, Vittorio Andrés. Tenía una personalidad extraordinaria. Una personalidad extraordinaria y se vestía como él quería y salía al escenario. En La Pampilla hacía los temas de Rafael Acarrá, ¿te acuerdas tú? Acarrá. Caliente, citado. Sí, no, y eso que pasa, ese de Caliente, cuando empezó a cantar ahí en el escenario de La Pampilla, los pesaditos del grupo TIR decían, excitado. Y ya de ahí no se paró nunca más eso del excitado. Seguimos revisando. Ahí están estos tres muchachos que ya, Jorge Contreras, Mario Vega y Francisco Castillo. Historia de la radio Riquelme. Acá tenemos a un grande, a dos grandes. A este niño Zambra, que era de la Radio América, y al lado tenemos a don Humberto Monardes Vera. Este es Zambra papá. Sí, Zambra papá. El papá de Eric. Sí, se me olvidó el nombre. Pero Zambra. Fernando Zambra. Tiene cuántas radios acá, no solamente era un técnico muy talentoso. Era muy talentoso. Era muy simpático. ¿Sabes Fernando? Tú, por ejemplo, para él era instalando repetidoras en distintos pueblos? ¿Sabes qué es lo que hacía? Venía, se iba a un cerro con una radio, escuchando, hasta que llegaba en un lugar donde se escuchaba bien y ahí ponía los repetidoras. Sí. Muy habiloso Fernando Zambra. Aquí tenemos a Osvaldo Araya Padre. Osvaldo Araya Padre. Excelente. Los coquimbanos me van a entender, me disculpan. Es el papá del piano loco. Sí, exacto. Ahí todo el mundo sabe eso. Era uno de los bomberos insignes de Coquimbo y era el que encargado de organizar todos los desfiles que se hacían para el aniversario del Cuerpo Bombero en Coquimbo.
Don Osvaldo Araya Padre. Sí, sí. ¿Y esa fotografía es familiar? Sí, bueno. Ahí estás tú, ¿no? Jovencito sí, arriba. Sí, sí. Ahí está parte de mi familia, al lado izquierdo al lado está Luis Ortega Vargas, tío mío. En el otro lado está esa señora que está sentada, era mi tía Julia Vargas de Ortega. Al ladito estaba mi mamá. Atrás, en toda la esquina, era Melvin Ortega. ¿Y en matrimonio quiénes son los que se están casando? Te puse en aprieto, no importa. Sí, ¿ya? no, ahí estaba la Mabel Ortega con Oscar López. Ah, perfecto. Ya, seguimos. Y Ahí está Osvaldo Araya, hijo. Osvaldo Araya, hijo. Perdóname, Osvaldo, pero todo el mundo te dice piano loco. Piano no te loco, vayas sí. a enojar, ¿ya? Sí, no se enoja, si ¿No? sabe, sí. Pero es un personaje, Sí, yo un lo quiero personaje. tanto. Me hizo esta clase en el liceo. Todavía me acuerdo una vez Ahí que agarré está los Hernán zapatos por Gallardo, debajo. ahí está Hernán Gallardo, Hernán Gallardo Pavés. Con el traje del grupo Casino, ¿no? Sí, exacto. Tocando a 2 teclados. Ahí tenemos, por ejemplo, a los Strangers. Strangers, los hermanos Puebla y los hermanos Villarroel. Exactamente. El Pato en la batería. Aquí tenemos, por ejemplo, el trío, donde está Osvaldo Araya, está Ricardo Gallardo y Hernán Gallardo. Hernán Gallardo Pavés al piano. Sí. El bajo, ¿cómo se llama? Ricardo Gallardo, Ricardo aparte Gallardo. de contrabajista, cantaba. Perfecto. Y don Osvaldo Araya Padre en la Sí. batería. Ahí está Rebeca Lira. Doña Rebeca Lira. Sí. La mamá de la Sole, con del el- Tomacho. Claro, con el grupo donde está también ahí Osvaldo Araya, está Hernán Gallardo en el piano y el bajista. Qué lindo recuerdo. Saludos, señora Rebeca. Hace poquito la premiaron en la municipalidad. Hasta el día de hoy tiene un programa en la Radio Carnaval. Sí. De tangos y boleros. Sí, tango y boleros. Seguimos. Eso es un grupo de Serena que tengo entendido que era de puros italianos, de la colonia italiana. Y Sorbasi. Claro. Mira, un recuerdo. Ahí está don Eduardo Lorca del Rosal. Don Eduardo Lorca de Rosal, personaje de Coquimbo también. Español. ¿Y estos quiénes son? Este es un grupo que actuó en el Estanca, en Coquimbo. ¿Qué es lo que era el estanca? El Estanca era, abajo era como una fuente de soda. Era una Watt. No era como Watt, sino que abajo era como una fuente de soda. Había ¿Abajo de qué? Bueno, Aldunate con... Estaba en el Cine Nacional esto. Ah, donde está hoy día una multitienda. Correcto. Ahí estaba el Cine Nacional y al Claro, lado y ahí estaba el estanca. fabricaban helado, era de unos hermanos griegos, parece que Ya, era ya. eso. Y arriba en el segundo piso era como una especie de restaurante y con música ambiental. Ya. Y ahí tocaban, ahí tenemos los doble vía. Ahí está el Chaco Santa María, ¿no? Sí. Y esos que estaban en el Estanca. El Gumercindo, lo caché ahí, Sí, mira ahí, sí, está con bien. los fonos. Sí. ¿A quién más reconozco ahí? Jano González parece que está al fondo, Ahí no está Jano González. Pero como que estaba grabando, no sé, el de bigote Ahí se están parece. los dos hermanos Muñoz, Claudio y Y el Chago Santa María. y Víctor Muñoz. Hermano del Lucho Santa María, Sí, guitarrista sí, de sí, los nuevos realistas. Sí. No sé si podemos devolvernos a la foto anterior ¿Qué quieres saber de ahí? para mostrar esa. ¿Eh? Ya, esa foto, el grupo yo les atendía todo lo que era equipo y llegaron al local donde tenía yo el servicio técnico y empezaron a comentar qué nombre le colocamos al grupo, Y en ese tiempo los equipos que eran a tubo tenían unos tubos de salida que eran los que tiraban la potencia ¿Ya? y su nomenclatura 6L6. Y yo por bromear le digo, póngale 6L6 pues. De veras, dijeron. ¿Y le se vamos a pusieron colocar. así? Y así se pusieron. Los 6 L6. Está al lado izquierdo está Gustavo Juica, director y excelente guitarrista. Después teníamos, me parece que a Jaime García, no me acuerdo quién, el baterista. ¿Ya? Después tenemos a Iturra, ¿no? Iturra, Nelson Iturra, Nelson no, Iturra. pero esos son, y a Jorge Videla en el bajo. Ah, perfecto, ya. Ahora seguimos, señor director. Dejamos Ya. ahí a los 6 L6. Estos son los primeros quarrels. Estos son los primeros cuartos. El
Rolo Valenzuela. El Rolo Valenzuela, de Combate. el cuánto es Humberto Rodríguez. Ahora su hijo tiene una empresa de amplificación, ¿cómo la heredó, RBC. Humberto Rodríguez, que estaba flaquito, sin bigote. Sí. Jano González, que fue compañero mío en el Canal 8 antiguo. Sí. Y el guitarrista se llama Tomás Costa. Tomás Costa. Saludos muchachos, un abrazo. Ahí están los Cumaná. Esos eran los Cumaná, pero ahí ya no estaba Jaime García en las timbaleras. Juan García. O Juan García. Estaba Eddie Roa, que es el autor de Carita de Guinda. Mira, ahí se ve en este álbum algunas de las canciones, La Llamita, Carita de Guinda, Ramito de Margarita, que me encanta, es una canción preciosa, de Hernán Gallardo Pavés también. En el tren me voy, también de Hernán Gallardo Pavés. Mariposa Verde, Hojita de Magnolia, muy linda, en el tren me voy, que era de Hernán Gallardo. Carita de Guinda de Eddie Roa. Usted escucha la música de los Cumaná, es una maravilla. Es un deleite. Saludo a Luis Tirado, que está un poquito. Esta, Eric, era la clásica tuya. Todo coquimbano, Eric Vargas y Mario Campo arreglando semáforos. Claro. En un Renault rojo, un Renault 5 rojo. Un Renault 5 rojo, sí. Y el que pasaba, Mario le ponía conversa. Sí, era muy distinto. ahí estaba conversando en Mario Campos, sí. Pero si siempre hacía lo mismo. Sí. Tú trabajabas y él movía la culebra. Exacto, no, pero eran un 7. Muy simpático. Ahí tenía, y fíjate que ahí estaba lloviendo. Sí, esta es la antigua calle Aldunati. Sí. Seguimos, director. Es un disco que grabó Hernán Gallardo Pavés con su grupo Onyx. Los Onyx. Y estaba Jaime Villagra y Guillermo Díaz. Y Guillermo Díaz en la voz. Perfecto. Seguimos. Ahí tenemos, por ejemplo, el grupo Cátedra. ¿A quién reconocemos ahí? Ahí es Farfán, el que está en el teclado. Ahí está Iturra, ¿no? Nelson Iturra. Está ¿el Pato Román? Pato Román. ¿Pedro Rivera? Pedro Rivera. No te puedo creer. Sí. Que después fue cantante de los Halcones Negros y de los Nuevos Realistas. Y los Nuevos Realistas. Mira, Pedro, y cantaba baladas muy bonitas. Sí. Mira. Y ahí están nuevamente los grupos 1. Tremendo equipo, ¿ah? Sí. ¿Ah? Y que esos equipos, ¿sabes dónde los compraban? Los iban a buscar a Arica. ¿A la zona franca? Sí, a la zona franca. De allá traían esos equipos. Mira, qué bien, ¿eh? Eran japoneses. Y ahí están los Macalunga. Los Macalunga en la herradura con Tito Rojas y Mico Poblete en el contrabajo. Correcto. Seguimos. Ahí está parte de la radio Riquelme. Tenemos al locutor ¿cuánto se llama? Rodríguez. Sí. Manuel Rodríguez entrevistando a don Osvaldo Lazo. A don Osvaldo Lazo. Tuvo una muerte muy trágica, Rodríguez, ¿no? Sí, en la compañía lo atacaron una jauría de perros ya. Qué terrible. Fue muy lamentable todo eso. Qué terrible. El recuerdo para Rodríguez. Ahí tenemos a Fernando Villarroel. Fernando Villarroel, que bien se ve, con su bajo a 5 cuerdas. Sí, ahí reemplazó nada menos que a Alan Galvez en el grupo Retromanía. O sea, no, la banda Retro. La banda Retro. Sí. Saludos, Fernando. Panchito Castillo, sí, excelente control. Gran técnico de la radio Riquelme. De la radio Riquelme. ¿Terminó trabajando allá en Paiguano? Sí, pues allá terminó trabajando. Falleció también. Sí. Saludos al cielo, Panchito. Humberto Rodríguez. Con su Los amigos le decimos el Condoro. Sí, el Condoro, sí. Igual a ti todo el mundo te dice Kiko. Si día en la promoción te dice grande el Kiko, está vivo, decían. Sí, los pesados siempre. ¿Qué me reía yo? ¿Ah? Sí. Ya. Y acá tenemos los mascotas. Ya, el que está arriba del lente, el Eduardo Yáñez Soto. El Hernán Baiza al costado derecho, el Norman Ponce o Enrique Ponce en el centro, abajo el Wilson Coturrufo y al lado, arriba del Wilson, están el Rubén Iter. Rubén Iter, perfecto. Seguimos. Aquí están los Tears. Los Tears. Banda ochentera, maravillosa. Sí. Ellos hacían cover, pero eran tan buenos músicos. Escuchar las canciones de Lexi Lyon, que me acuerdo, o de Billy Joel. Sí. Hugo Araya ya no está. Hugo Araya no está, lamentablemente. Robinson Campos, el baterista, tampoco está, que después fue integrante de Tumulto. Sí. Pero ahí está Titina Regada, el Yayo Yáñez y el cantante Huguito Araya. Huguito Araya, sí. No es Hugo. No. Hugo Araya es el carepalo, el de la guitarra. No, el cantante es... ¿Cuánto se llama este niño? Ya me voy a acordar de él. Fueron orquesta base en los programas del Canal 8, me acuerdo. Saludos para el grupo Tears. Mira, ahí están los clavos torcidos. Los clavos torcidos. Ahí está Cosaco también ahí. No, son todos los integrantes. Atrás está el Cosaco, sí. Y adelante el de lente es el Titina Regada. Titina Regada. Sí. Ya, seguimos.
Ahí está el grupo Casino. Casino con Hernán Gallardo Páez. Hernán Gallardo Páez. Seguimos. Dos grandes de la Gran locución. locutor, animador de La Pampilla, Carlos Alberto Espinosa. Carlos Chepa. Alberto Espinosa. Y Juan José Salinas, compañero de tantas Sí, jornadas. sí, Un abrazo, sí. Juan José. Carlos Alberto Espinosa decía de que el paraíso chileno de la alegría por La Pampilla. Mira, ahí estás tú en Radio Riquelme. Este es el señor Cepeda, ¿no? Sí, don Luis Cepeda. Hugo Cepeda Col. Hugo Cepeda Col, sí, ahí, eso. Tuve Nos la queda un oportunidad minuto, de a ver. hacerle una ¿Sí? entrevista a él. Qué lindo. Seguimos, a ver si alcanzamos el par de... Pato Román. Pato Román ya Sí, también se nos fue. Sí. Gran baterista. Sí. ¿Quién más sigue? Ahí Titina está Titina Arriagada. Arriagada, sí. ¿Quién más viene? Pedro Rivera, Pedro Rivera. cantante de Los Nuevos Sí, Realistas. sí, Ahí estás tú claro. con la Galería de los Recuerdos. Sí, y tu ahí, hijo. ahí está mi hijo, Y Juan José. y Juan José Salinas. Uy, mira, los Los Vikings 5, Vikings, sí. los originales, verdaderos. Sí, los verdaderos. Juan Núñez, Chagua Núñez, Mario García, Claro. el Chico Yayo, El Yayo, Yayo Aranda, Aranda. y Guillermo Willy Montero. Sí, exacto. Estimado, y ahí tú de maquinista. Sí, en el tiempo que yo fui ferroviario. Y para mí Oye. esa fue una muy excelente profesión. No lo puedo creer. Fue una experiencia muy linda en el ferrocarril del Estado. Lamentablemente siempre el tiempo Sí. queda Bueno. corto. Y cuando falta es porque ha sido entretenido. Muchas gracias. Mucha gente me pidió entrevistarte, Sí. no te lo había dicho. Ha sido un momento grato y un reconocimiento para tantos músicos coquimbanos que han Exacto. hecho historia, ¿no? Sí, me hubiera gustado haber mostrado mucho más de los músicos coquimbanos, pero creo que con esto Va a quedar ahí en de el alguna ciberespacio. manera he tratado y gracias a ti, Marcelo, de que me diste la oportunidad de poder de alguna manera mostrar algo de lo que yo viví con toda esta gente que vibra de la música. Así. Estimado, mucho Muchas gusto, gracias. en confianza. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Como siempre, si algo de lo que hemos conversado le sirvió, se emocionó, compartió, complacido nos sentimos. Muchas gracias, en confianza. Pronto, con una nueva historia de vida aquí en Mi Radio. Gracias, hasta pronto. Mi Radio TV, con el auspicio de Radio Océano 98.1, presentó En Confianza, historias de vida.